Benvinguts i benvingudes al webinar El sincrotró ALBA, com manipular els electrons per servir a la societat. Acte organitzat en el marc de la 14a edició de les tertúlies de literatura científica i també forma part de les activitats de la Setmana de la Ciència a la UBIC. Avui tenim l'honor d'escoltar a la doctora Caterina Biscari. El públic, de l'ordre de 230 persones, està format per estudiants i professorat universitari dels graus de Biologia, Biotecnologia, entre d'altres, estudiants i professorat de centres de secundària de territori català i diverses persones de públic, en general, interessades en el tema. Abans de cedir la paraula, informem que hem previst que la doctora Biscari parlarà a l'ordre de 45 minuts i seguidament obrirem un torn de debat d'uns 20 minuts amb les vostres preguntes que haureu escrit a través del xat, de manera que l'activitat acabarà a 2:15. També us recordem que estem enregistrant la sessió. Al llarg de les properes setmanes es trobarà disponible a la web de les TLC i del sincrotró ALBA i us enviarem l'enllaç a qui us heu inscrit. Tot seguit, saludo a la doctora Marina Geli, que ens presentarà a la ponent. La senyora Geli va ser consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya del 2003 al 2010. Actualment és coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials i directora de la FES de la UBIC. Bon dia, Marina. Gràcies per acompanyar-nos. Li cedeixo la paraula. Hola, molt bon dia, doctora Oliveras. Aquests dies que s'han reemprès les tertúlies de literatura científica i ara abans de presentar la doctora Caterina Biscari, que per mi és un honor, voldria dir que un dels efectes, espero que no l'únic, positius de la pandèmia és que clarament hi ha confiança en la ciència. A vegades fins i tot una confiança apressada en la ciència, que vol solucions ràpides, però crec que hi ha un valor social de la ciència que ens ha d'ajudar a fer més inversió. I per tant, i per això també agrair el lideratge de la doctora Oliveras i, com sempre, a la seva disposició per aportar també ponents de primer nivell, perquè el que estem fent és precisament allò que ens ajuda en la ciència, que és despertar vocacions, a través d'exemples de persones com la doctora Caterina Biscari, que ara passaré a presentar-la. La doctora Caterina Biscari és una doctora en física d'origen italià, tot i formada a la Universitat de Complutense de Madrid. És una persona amb una trajectòria professional de primer nivell. A part d'ostentar càrrecs de física de l'Institut de Física Nuclear d'Itàlia, va pertànyer durant anys a l'Organització Europea per la Investigació Nuclear i és la directora, des del 2012, del sincrotró ALBA. Ella té molta experiència i el sincrotró ALBA, que jo el vaig viure com era un etern somni, a Catalunya, la doctora Biscari es parlava del sincrotró ALBA des de l'any 1994. Any darrere any havia sentit, en la meva etapa mèdica o després política, parlar que ja faríem una gran infraestructura, com hi havia la de Grenoble, viatges a Grenoble, etc., per tenir en el sud d'Europa un lideratge i, evidentment, en el món d'això que per als profans com jo d'aquesta matèria és la utilització de feixos de llum en una recerca translacional aplicada en diferents camps. Finalment, aquest somni es va fer realitat per un consorci molt important, una aliança estratègica entre el govern espanyol, el govern català, el propi Ajuntament de Cerdanyola i la Universitat Autònoma de Barcelona, que sempre havia liderat aquest projecte, inaugurant-se el sincrotró ALBA com una gran infraestructura científico-tècnica molt singular en el parc anomenat precisament de l'ALBA a Bellaterra. Vostè ens explicarà per què necessitem tantes hectàrees, més de 400 hectàrees, a disposició d'aquest títol. És molt atractiu, que ell l'ha volgut canviar a última hora, perquè entenguem com servir la societat manipulant electrons, com l'efecte fotoelèctric dels electrons estan servint ja a diferents disciplines o aplicabilitats
d'alt impacte social. Evidentment, tot requereix temps, requereix treball multidisciplinar, inversió, etc. Però, en tot cas, clarament, i ella s'ha identificat precisament per aquesta aplicabilitat en el camp de la biomedicina, de la farmacologia, dels materials, de sectors industrials, etc. Que ella ho explicarà. Però jo també conec, he seguit a la doctora Biscari per un altre element que lliga molt amb el que fem avui amb tots vostès, instituts de la comarca i de fora de la comarca, alumnes i professors preuniversitaris, professors de la facultat, que és la divulgació de la ciència i la necessitat de fer créixer vocacions científiques. En el sincrotró ALBA també continuadament hi ha visites de nens i nenes, d'etapes primerenques de l'educació obligatòria, i ella també s'identifica amb un altre element que hem compartit en alguns altres fòrums, que és que també no podem estroncar vocacions científiques femenines. Que aquest és l'altre element que també dona un valor afegit, més enllà, evidentment, del seu gran valor com a científica i com a directiva, com a lideratge d'equips clarament en el primer nivell mundial, que és el que està situat en aquest moment al sincrotró ALBA, que va néixer com aquesta gran infraestructura, ja els dic, somiada per Catalunya des de feia molts anys, era recurrent i que finalment ja portem bastants anys, des del 2010, que vaig tenir la gran sort d'estar a la inauguració, doncs ara ja portem 10 anys de funcionament d'aquesta gran infraestructura. Per tant, li passo la paraula i li volia agrair que en temps tan difícils, en temps tan complexes, el valor, la confiança, l'objectiu comú, que és la continuïtat de la ciència, ella formi part, i a més amb aquesta vessant també social, de divulgació científica i d'acompanyament a les vocacions. Té vostè la paraula, doctora Caterina Biscari. Perdona, Caterina. Sí, ahora, es que no había puesto ahora. Gracias. ¿Me oís y veis la presentación bien? Sí, tot bé, gracias. Pues entonces, antes de todo, quiero agradecer esa invitación. Es un placer realmente poder compartir con vosotras, algunas os conozco ya y las que no os he conocido en persona os he conocido vía vídeo, pero luego sobre todo con el público que nos está escuchando, con los jóvenes, con los que están interesados en lo que es la ciencia. Y es muy importante este año, o incluso más que otros, porque evidentemente, como ha dicho Marina, nosotros tenemos una actividad de divulgación atendiendo visitas aquí en ALBA durante todo el año, y este año evidentemente las visitas no se están haciendo como se hacen los otros años, y por lo tanto nuestra tarea de divulgación que se puede hacer ayudados por iniciativas como la de hoy es esencial. Yo he puesto como imagen inicial de mi presentación una imagen que no es un sincrotrón, es la nebulosa del Cangrejo, restos de supernova. Però disculpi, Caterina, que no podem veure el que comparteix. Pot tornar a compartir, sisplau? Gràcies. Espera, entonces... Al principi s'ha vist i llavors ens hem deixat de veure-ho. Gràcies. Esperar, Tranquil·la, que tenim temps. Que lo hemos probado antes y ahora sí. Naturalmente... Ha anat perfecte. No es preocupi que jo la guio. Espera. Ahora, entre dos pantallas... O sea, esto lo he hecho yo 50 veces y falla justo hoy, lo siento. És el directe, No es preocupi. Es la cosa de la directa.
Al principi sí que s'ha compartit. Quan ha Sí, no, compartit, pues sí, ho hem es una vist. cosa que he hecho miles de veces y justo hoy que quería que no hubiera fallos, evidentemente. Ahora, aquí está, share. Se debería ahora ver, ¿lo veis? Ara ho veiem, sí, ho veiem. Veiem Sí. les altres també. Está Només... yendo lento Sí, el sharing, pero debería sí, estar. Y ahora veis dos, pero ahora perfecte. veréis uno solo. Perdonar, ¿eh? Gràcies. Entonces, Perfecte. vuelvo a empezar sobre la figura que ahora estáis viendo, que es esta maravillosa imagen de la nebulosa del Cangrejo. ¿Y por qué le he puesto? Porque el hecho de ver las estrellas, el hecho de ver los restos de una supernova, es porque hay partículas en las estrellas, partículas ionizadas, partículas cargadas eléctricamente, que emiten luz y radiación. Y esto es el mismo fenómeno de lo que hacemos luego en el sincrotrón. El fenómeno es siempre igual. Y es importante entender que el hecho de llegar a lo que es ahora el sincrotrón ALBA y todos los otros sincrotrones que hay en el mundo, todas las otras aplicaciones de grandes infraestructuras, es debido a la necesidad de la humanidad, del ser humano, de entender cómo está hecha la naturaleza y de crear un modelo que la explique. Y esto es algo que evidentemente ha evolucionado durante toda la historia de la humanidad. Tenemos evidencia de esta evolución no hace muchos años, hace solo 2.000 o 3.000 siglos, pero yo he querido poner esta figura en la que están representados los científicos, los filósofos, de los tiempos antiguos, porque ya desde Aristóteles teníamos un modelo de universo que evidentemente ha ido evolucionando y el que tenemos en este momento es un modelo que explica mucho mejor respecto al modelo de Aristóteles cómo está hecho nuestro universo. Sabéis, se habla del Big Bang, de la evolución luego del universo, su aceleración, y se entiende muy bien muchas cosas, pero no se entiende todavía todo. Hay todavía muchas preguntas que nos hacemos. Cada vez hay más respuestas, pero se siguen abriendo preguntas. Por ejemplo, en este momento, una de las preguntas de la ciencia fundamental es la materia oscura. El universo, así como lo vemos a través de esto de las radiaciones y a través de la evolución, sabemos cuánta masa tiene el universo, pero luego vemos que en realidad tiene mucha más materia de la que conseguimos ver. Y esto es una pregunta abierta. Y para esto se sigue investigando con instrumentos, infraestructuras, que son cada vez más complejas, cada vez más necesitan más colaboración. Y un ejemplo de esto es el CERN. El CERN, donde hay un acelerador, que como acelerador es también un sincrotrón, el LHC, que son 27 kilómetros de circunferencia. Y en ese acelerador enorme, tan grande porque acelera partículas a energías muy altas, a 6, 7 TeV, que son miles de electronvolt. Allí lo que se hace en esta gran infraestructura es hacer colisionar dos haces de protones de altísimas energías y de los resultados de esta colisión se estudian las partículas fundamentales, el bosón de Higgs, lo habréis oído nombrar
hace unos años dieron el premio Nobel al teórico que previó este bosón de Higgs hace muchos años. Entonces, esta es la física fundamental, la ciencia fundamental, la que lleva a responder a las preguntas fundamentales de la humanidad. Y es esencial. Es esencial también, no solo porque responde y por lo tanto da soluciones a una necesidad de la humanidad de por sí, sino también porque para llegar a hacer estos experimentos se necesitan tecnologías muy avanzadas, tecnologías que van más allá de lo que son las tecnologías que se utilizan en la sociedad normalmente. Entonces, perdoni, Caterina, li volem fer una petita observació. El professor Miquel Padilla ens diu que es veu la presentació tallada a la meitat. Disculpi. Pues esto no entiendo porque yo la veo bien. Sí? Perfecte. Per què no deixa... Podéis ver... Sí, es veu tota aquesta part de l'esquerra, perfecte, el sincrotró alba, i llavors quan tenim dos haces de protones col·lisionen i ja no podem seguir llegint. Espera un momento. Gràcies. A ver. Es complicado hoy. Esperar. No es preocupe. Sí, aquí. A ver. ¿Así? Fantàstic. Gràcies. Por fin, por fin. Entonces, las tecnologías, que como veis no siempre se dominan, que se desarrollan en esta parte de la ciencia fundamental, luego tienen aplicaciones que son aplicaciones para resolver problemas, para aplicaciones médicas, aplicaciones de desarrollos de materiales, aplicaciones mucho más cercanas a lo que es la necesidad de la sociedad. Pero sin la parte aquella fundamental no habría estas aplicaciones. Entonces llegamos ahora ya a ALBA, al sincrotrón que lo ha presentado Marina muy bien, un proyecto que se empezó a hablar de él en los años 90 y luego a partir del 2003, cuando se aprobó, se tardaron unos casi 10 años, 8 o 9 años para ponerlo en marcha y desde el 2012 estamos en operación. Entonces, ¿qué es el sincrotrón ALBA? He hablado antes, habéis visto antes la imagen esta de la estrella. Entonces, el sincrotrón ALBA es el que produce un cierto tipo de radiación que sirve luego para el estudio de la materia. Esta radiación, el espectro electromagnético, cubre toda una serie de fenómenos que tienen nombres diferentes, como son las ondas radios, las ondas de infrarrojo, la luz visible, el ultravioleto, los rayos X, los rayos gamma. Todos estos en realidad es siempre el mismo fenómeno, es la radiación electromagnética. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es simplemente la longitud de onda. La longitud de onda, porque este es un fenómeno ondulatorio, la longitud de onda que va asociada a la energía. Las frecuencias de las ondas radios son más bajas y la energía de las ondas radios es más baja que la frecuencia y la energía de los rayos gamma. Pero es siempre lo mismo. Entonces, en ALBA se utilizan los electrones para producir radiación desde lo que es el infrarrojo hasta los rayos X, lo que se llaman rayos X duros, que tienen una cierta energía de unos 50 keV. ¿Cómo se hace hacer esto? Entonces, los aceleradores de partículas que son los instrumentos que permiten manipular las partículas cargadas, que pueden ser los electrones, como hacemos en ALBA, los protones, como hacen en el LHC, los iones en otros tipos de aceleradores. Los aceleradores producen campos eléctricos y magnéticos que hacen que puedas
decidir un cierto haz de partículas cargadas que llegue a la energía que necesitas, a la intensidad que necesitas, dependiendo del tipo de acelerador que estás utilizando. En el caso de ALBA son los electrones que, como sabéis, tienen una masa que es unas 2000 veces más pequeñas que las de los protones. Pero el concepto de acelerador es siempre el mismo. Se necesitan campos eléctricos y campos magnéticos. Y es lo mismo que sucede otra vez en el universo. Cuando hablamos de rayos cósmicos, por ejemplo, los rayos cósmicos son partículas que son aceleradas en el universo, porque hay campos magnéticos y campos eléctricos que dan energía. Y los rayos cósmicos que llegan a la Tierra, por ejemplo, tienen unas energías que pueden ser mucho mayores de las que conseguimos hacer incluso en el LHC. Pero claro, son energías y son haces que llegan sin ser definidos anteriormente. Por lo tanto, no los podemos utilizar para el estudio de la materia, como sin embargo podemos hacer en un acelerador en que sabemos exactamente qué tipo de partículas, qué energía, qué posición y cuándo llegan. Y por lo tanto, los dominamos de verdad. Los rayos cósmicos nos atraviesan, nos dan información, pero no podemos dominar, no podemos decidir nosotros, ahora quiero tal partícula de tal energía en tal posición. En el mundo hay decenas de miles de aceleradores. Solo algunos de ellos son los aceleradores que tienen un nombre, que son los famosos, por ejemplo, los colisionadores, como el LHC. En este momento hay en función solo unos 5 colisionadores en el mundo. El LHC es el más grande, luego hay otros más pequeños en otras partes. Luego hay los sincrotrones como ALBA, de estos hay más, son unos 50, porque son estructuras más pequeñas y con muchísimas más aplicaciones. Pero luego hay decenas de miles de aceleradores que sirven, por ejemplo, para la industria y para aplicaciones médicas. Todos sabemos que en los hospitales hay la radioterapia. Esta está basada en aceleradores de electrones lineales, pequeños aceleradores que hacen lo que producen un haz de electrones que sirve luego para producir los rayos X que sirven para los fotones para la radioterapia. Y por lo tanto, es una tecnología que realmente ayuda en muchísimas aplicaciones en la sociedad. ¿Cuáles son los ladrillos de los aceleradores? Aquí están diseñados muy simplemente. Son las partículas que se quieren acelerar y luego hay los campos eléctricos que aceleran, que dan energía a las partículas, y los campos magnéticos que son los que guían las trayectorias. Si tienes una partícula cargada y no ve un campo magnético, la partícula cargada va en línea recta. Sin embargo, si la pones en un campo magnético, puedes cambiar la trayectoria y por lo tanto puedes hacer, por ejemplo, trayectorias circulares como sucede en los sincrotrones. En nuestros laboratorios, los imanes para producir campos magnéticos o las cavidades de radiofrecuencia que producen los campos eléctricos para acelerar son naturalmente más complejos de la figura que he hecho ver antes y son más complejos también de esta representación gráfica simplificada. Esto es el túnel del LHC, por ejemplo. En el túnel del LHC, como veis, se ve la curvatura al final, porque claro, es un túnel muy largo de 27 kilómetros, como he dicho antes. Dentro de estos cilindros muy grandes están los imanes y las cavidades para acelerar y para guiar las trayectorias de las partículas. ¿Y por qué están dentro de estos cilindros? Porque allí se necesitan campos eléctricos y campos magnéticos muy altos. Y entonces se usa la tecnología superconductora, donde los elementos tienen que estar a menos 270 grados centígrados. Por lo tanto, tienen que estar dentro de crióstatos y estos son crióstatos, no los vemos. Si vamos dentro del túnel del LHC, no vemos los imanes y las cavidades de radiofrecuencia, pero están todas allí dentro produciendo estos campos. Sin embargo, si venís a ALBA un día en que se pueda entrar dentro del túnel del acelerador, sí se pueden ver. Se pueden ver porque aquí las energías que necesitamos no son tan altas.
nosotros tenemos la energía que son mucho más bajas de las del LHC, porque no se necesitan más, se necesitan los 3 G para los electrones. En este caso, nuestros imanes, nuestras cavidades de radiofrecuencia no están dentro del crióstato porque están a temperatura ambiente, pero como veis son estructuras muy complejas. Aquí lo que veis en rojo es un imán que curva la trayectoria. Luego hay estos imanes azules o otros amarillos aquí que sirven para que las trayectorias de las partículas se mantengan todas en la parte central. Esto que veis aquí de cobre, estas son las cavidades de radiofrecuencia. Y luego veis toda una cantidad de conexiones de tubos para enfriar, para mantener la temperatura. Por lo tanto, hay muchísima tecnología dentro de lo que es el acelerador. Entonces, esto es el acelerador, el sincrotrón, pero cuando hablamos del sincrotrón no es solo el acelerador, naturalmente, lo importante es lo que está detrás. El acelerador es el corazón, pero luego están las líneas, los laboratorios, donde la luz de sincrotrón se utiliza. Este es un esquema también de ALBA, donde veis, hay un túnel donde los electrones van prácticamente a la velocidad de la luz, hacen 1 millón de vueltas por segundo. Y tenemos millones de electrones en pequeños paquetes de las dimensiones de menos del milímetro que caminan alrededor de este sincrotrón a esta velocidad tan altísima. Cada vez que pasan por un imán que les hace cambiar la trayectoria, emiten luz, emiten la luz de sincrotrón. Y la luz de sincrotrón se extrae del túnel y se lleva a lo que llamamos las beamlines. Son laboratorios experimentales donde se utiliza esa luz para el estudio de la materia. Entonces, la producción de la luz se puede hacer en los imanes estos que hacen curvar la trayectoria o en lo que llamamos insertion device, que son elementos de inserciones donde se hace hacer a los electrones una trayectoria ondulatoria y cada vez que hacen una onda emiten un haz de luz. Y es lo mismo que sucede en una estrella, solo que allí es mucho más desordenado, digamos. Nosotros, sin embargo, podemos elegir exactamente cómo tiene que ser la energía de los electrones y el campo magnético para obtener la luz que necesitamos para hacer el experimento. Y aquí hay una representación en vídeo. Esto es dentro del acelerador. Como veis, hay los imanes y cuando pasa por el imán rojo, que es el que le da la trayectoria curva, lo amarillo son los electrones y sin embargo lo blanco es la luz que emiten, que se extrae del túnel. Y una vez extraída del túnel, lo que sale es luz con diferentes frecuencias, se manipula esta luz, a este punto ya los electrones siguen en el túnel, aquí tenemos solo la luz de sincrotrón, se elige la frecuencia y la energía que se necesita para el estudio de una muestra de materia de la cual queremos entender las propiedades, la luz interacciona con la muestra, produce otros fotones o otros electrones, si es el efecto fotoeléctrico. Estos fotones se llegan a un detector, el detector recoge esta información, la recoge y la lleva a un ordenador donde a través de sistemas de computación y de software conseguimos entender cuál es, tenemos la descripción de la muestra que estamos estudiando. También ahí eran representados muy sencillamente. Cuando hablo de manipular la luz, esto es lo que hay en ALBA. En cada una de nuestras líneas tenemos sistemas muy complejos donde hay cristales, hay rendijas, hay espejos de grandísima precisión. Necesitamos aquí ingenieros mecánicos que diseñan y producen y ingenieros de IT para poder controlar con grandísima precisión lo que se necesita para manipular la luz. Y lo mismo luego donde ponemos la muestra, no es una
un sistema tan sencillo como en el del vídeo, esto es uno de los puntos donde se pueden poner las muestras que van en vacío y donde luego el haz de luz las ilumina y todo alrededor están los detectores. Por lo tanto, como veis, la realización de estos conceptos que son bastante sencillos es una realización compleja. Pero para volver a la esencia de lo que hacemos aquí, vuelvo a un ejemplo que todos nosotros sabemos. Cuando tenemos un objeto y una luz, una bombilla, la luz que encendemos, lo ilumina. ¿Qué sucede? Concentrémonos en la flor roja de la menina. La flor roja, el dibujo, lo que hace es absorber todas las frecuencias que le llegan de la luz, que sabéis que hay varias frecuencias de colores, y la única que refleja, la única que no absorbe es la roja. Esta luz llega a nuestro ojo. El ojo tiene, en la parte interna, tiene los conos. Tenemos millones de detectores dentro de cada uno de nuestros ojos, detectores muy pequeños y muy eficientes. Y estos detectores, ¿qué hacen? Recogen estos fotones que le llegan de la interacción de la luz con el cuadro y mandan la información al cerebro. El cerebro la elabora, le llegan, son impulsos eléctricos lo que le llegan al cerebro. El cerebro tiene, dentro del cerebro tenemos todos nuestros modelos, nuestra experiencia, nuestro software. Y entonces el cerebro deduce que esto es una flor roja. Todo esto sucede normalmente en nuestros ojos y nuestro cerebro continuamente y con una eficiencia altísima y fantástica. ¿Y qué sucede si hay algún fallo aquí? Por ejemplo, que algunos de estos conos no funcionan. Pues que uno, en vez de ver la luz, en vez de entender el objeto tal como era, lo ve distorsionado. O que si el software no es el software adapto, por ejemplo, que uno tiene algún problema neurológico, pues en vez de ver una flor roja puede ver otra cosa. Pero el sistema es este. Y es lo que hacemos también en los sincrotrones. En los sincrotrones, ¿cuál es la ventaja y sin embargo, lo que es más complicado de hacer que nuestros ojos? La ventaja de los sincrotrones es que la luz que podemos producir no se para en la luz visible, va mucho más allá. Por lo tanto, podemos extender la longitud de onda mucho más. Y por lo tanto, la interacción de la luz con la materia, no tenemos información solo de parte de la luz visible, sino también de todo lo que son los rayos X. Por lo tanto, podemos ir a entender detalles que con los ojos no podemos ver. Y esto es una ventaja enorme. ¿Cuál es la desventaja? Que no sabemos hacer un detector tan eficiente como los ojos. Nosotros tenemos que hacer detectores específicos para cada tipo de interacción de la luz con la materia. Y luego tenemos que producir lo que es el software de nuestro cerebro y por lo tanto darle en este software que los señales que le llegan del detector sean señales que luego produzcan efectivamente la propiedad, la descripción de la propiedad que necesitamos. Vuelvo al ejemplo del cuadro de las meninas. La misma bombilla, cuando ilumina una habitación, produce una luz que en algún caso, como es en la flor roja que acabamos de ver, absorbe todo menos la luz roja, en el espejo se refleja toda, en el cristal lo atraviesa toda. Por lo tanto, la misma luz, según el tipo de materia, tiene una interacción diferente con la materia. Y entonces nuestros ojos y nuestro cerebro entienden, según los señales que le llegan, si estamos viendo un espejo, si estamos viendo un cristal, que a veces se pueden confundir, pero ahí está nuestro software que dice, allí es un espejo porque me estoy viendo a mí, y sin embargo allí es un cristal porque estoy viendo a otra persona.
pero el sistema, una cosa es lo que llega a los ojos y luego otra cosa muy importante es lo que llega al cerebro. Y esto es lo mismo sucede con la luz de sincrotrón. La luz de sincrotrón interacciona con la materia de forma diferente según la materia. O sea, y lo que sucede en los sincrotrones es que según el tipo de interacción, nosotros necesitamos hacer una línea que esté dedicada solo a ese tipo de interacción. Por lo tanto, tenemos una línea que está dedicada solo a la difracción, otra que está dedicada solo a la absorción, otra que está dedicada solo a la transmisión y hacer imágenes. Y cada una de ellas tiene sus ojos especializados, sus detectores y su software. Por lo tanto, podemos llegar a información mucho más adelantada de lo que pueden hacer los ojos, haciendo estos diferentes paquetes de conjuntos. Y entonces, para explicar simplemente algunos de ellos, por ejemplo, una cosa importante es la difracción. Y aquí lo comparo con la difracción de las olas del mar. Esa es una foto tomada desde arriba de una playa donde hay una barrera para defender la arena del mar. Hay una barrera de rocas. Las olas que llegan del mar pasan por los huecos de la barrera y si vemos cómo se producen este pattern de difracción más allá de la barrera, analizando esto, nosotros, sin saber cómo es la ola que viene de allí, pero podemos entender cuáles son la distancia entre los huecos de la barrera. Esto es algo que se ve a ojo, ¿no? Analizando el pattern de difracción. Bueno, pues esto se utiliza en los sincrotrones y he querido poner una foto, que es la foto 51. Es la primera imagen debida al efecto de difracción de rayos X hecha por Rosalind Franklin en los años 50. Y es la imagen del DNA. Como veis, tiene una estructura, la estructura X del DNA, y es importantísima, evidentemente. La evolución desde aquel momento hasta hoy es la que podéis ver en la segunda imagen. La imagen, esta es la imagen de una proteína definida en ALBA por una línea que utiliza el efecto de la difracción. Ahí nosotros conseguimos ver ahora en una proteína dónde están posicionados los miles de átomos de la proteína. Y podemos ver, como veis aquí hay unos puntos rojos, unos puntos. Esto te dice también cómo la proteína interacciona, por ejemplo, con los fármacos. Esto es esencial para la producción de fármacos nuevos o la producción de vacunas. Esto es algo que en ALBA, en este momento, tenemos grupos de investigación que están estudiando también fármacos para el COVID. Es algo que está naturalmente, como todos sabemos, en el momento en que empiezas a estudiar el fármaco, ahora que nos hemos hecho todos expertos del tiempo que se necesita entre el momento en que empiezas al momento en que está disponible, pueden ser en tiempos normales, pueden ser años, ahora tienen que ser meses. Pero esto es para decir cómo la difracción debida a la luz de sincrotrón puede llegar a dar este tipo de información. Y aquí tenemos algunos ejemplos de donde no hace falta mirarlos uno a uno, pero simplemente para ver que existen miles de aplicaciones de este tipo de interacción de la luz con la materia. Y en ALBA tenemos una línea dedicada especialmente a esto y estamos construyendo una nueva. Otro fenómeno es lo que se utiliza para hacer experimentos de espectroscopía. Aquí, ¿cómo funciona? Funciona en el sentido de que cuando la luz llega a un átomo, los rayos X dan energía a los electrones que están en las capas externas del átomo. Estos electrones pueden absorber la energía y pasar a un nivel superior. Y luego, cuando se pasa el momento en que han pasado los rayos X, puede volver
al átomo a su estado inicial, emitiendo el fotón. Este fotón que emite entre un nivel y otro es propio la firma del átomo. Cada átomo tiene una energía diferente para pasar de un nivel a otro. Midiendo la energía del fotón que ha emitido, se sabe exactamente qué átomo es. Entonces esto se utiliza porque se mandan energías diferentes de fotones y cuando se ve que la muestra responde, se sabe qué átomo está allí y por lo tanto se entiende cuál es la composición. Y se pueden ver la composición de sistemas complejos, se puede estudiar también cuál es su estado de oxidación, cómo responde en función de las propiedades o del environment donde está, en función de temperatura, en función de presencia de campos magnéticos, etc. Ejemplos en lo que esto se puede utilizar. Por ejemplo, desarrollo de baterías. Todos vivimos con nuestros móviles en las manos, se producen cada vez más coches eléctricos, se necesitan baterías para toda la instrumentación que necesitamos en el día a día. Y las baterías, las que se utilizan más son las baterías de litio. Lo que se necesita es producir baterías que tengan más vida media, que puedan resistir a condiciones más extremas. Y luego además, considerando que el litio es un elemento que es finito en la Tierra y cada vez más caro, se necesita desarrollar baterías basadas en otros materiales. Esto es algo que, por ejemplo, en ALBA también se está haciendo experimentos de estudiar cómo nuevos cátodos, nuevos materiales puedan ayudar a la producción de baterías para las miles de aplicaciones que se necesitan. Otro punto muy importante, cuando hablamos de rayos X, todos naturalmente tenemos en mente las radiografías que nos podemos hacer en los hospitales. Los rayos X atraviesan la materia y son absorbidos dependiendo del material que tiene el cuerpo. La primera imagen de rayos X se hizo en el 1896, por lo tanto hace ya más de un siglo, y es la mano de la mujer de Röntgen que hizo una imagen del esqueleto de la mano. Aquí también la evolución entre entonces y ahora es fantástica. O sea, nosotros ahora podemos ver el interior de una célula y podemos ver los detalles propios, podemos hacer la tomografía de una célula. Esto se puede hacer en el sincrotrón. En los hospitales, naturalmente, ahora las radiografías son cada vez más precisas y con mejor resolución. Pero aquí se llega más allá. Y esto es un ejemplo de un experimento sobre el estudio de cómo nanopartículas de iridio pueden utilizarse para matar las células cancerígenas. Y aquí veis, en este momento veis una célula, la línea esta continua es el núcleo es la membrana del núcleo, y dentro se ven las diferentes composiciones de la célula y se ve también dónde las nanopartículas de iridio se posicionan, en qué elementos de la célula se posicionan. En este caso se posicionan, por ejemplo, en las mitocondrias de la célula. Esto es un ejemplo de la capacidad de visión a niveles. Cuando hablamos aquí de las dimensiones, las dimensiones que conseguimos resolver son del orden de 10-20 nanómetros. Significa un nanómetro es una milésima de milímetro. Por lo tanto, vemos detalles realmente increíbles. Otros temas que hacemos, el medio ambiente. El medio ambiente
evidentemente en este momento la crisis del mundo principal es la crisis sanitaria, es la crisis de la pandemia y por lo tanto estamos todos volcados allí. Pero no olvidemos que la crisis que está presente y que, sobre la cual se volverá a hablar seguramente de nuevo una vez que haya pasado la parte peor de la crisis de la pandemia, es el medio ambiente. Desarrollar nuevas fuentes de energía, como puede ser, por ejemplo, el hidrógeno, es importante. Este es un experimento hecho hace poco en Alba, donde se estudia unos catalíticos, fotocatalíticos, para la separación del agua en hidrógeno y oxígeno, de manera de poder producir hidrógeno que pueda utilizarse como combustible verde. Este es uno de los muchos ejemplos sobre temas de nuevos catalíticos que puedan servir para producir combustibles más amigos del medio ambiente. Otro tema, la polución, la contaminación. La contaminación no solo del aire, sino del terreno y de las aguas. Uno de los graves problemas del mundo es la contaminación de plásticos. Y no es solo los plásticos, los grandes plásticos que se ven y que se pueden recoger con métodos mecánicos, sino es la presencia de microplásticos e incluso de nanoplásticos dentro del agua, que no puedes quitar con medios mecánicos. Entonces nosotros hemos visto, por ejemplo, ha habido un experimento con aguas de lagos del Patagonia, donde uno se espera que no tenga que haber polución, y sin embargo se ha medido la presencia de microplásticos incluso en estas aguas. Entonces, este es otro instrumento importante para poder estudiar y para monitorizar y ver de parar este daño tremendo antes de que sea completamente irreversible. Y siempre hablando de plásticos, evidentemente, uno de los puntos principales es qué hacer con las botellas de plástico, todo lo que utilizamos, los PET. ¿Cómo destruirlos? Entonces, hay también estudios de bacterias que puedan destruir los PETs. Y esto es otro ejemplo que he puesto aquí, que se está haciendo, se ha hecho en Alba en colaboración con otros ciclotrón. Y luego desarrollos de nuevos materiales, de lo que se llaman materiales complejos, materiales de nuevas tecnologías. Aquí hay una infinidad de ellos, pueden ser los superconductores. Antes he hecho ver la imagen del LHC con los imanes superconductores. Pero claro, la posibilidad de tener materiales superconductores que puedan llevar energía de manera con menos coste, esto es importantísimo para el desarrollo de las próximas fuentes de energía. Y otro tema muy importante es la capacidad de almacenar datos. Todos hemos visto que hay una evolución enorme sobre la cantidad de datos que producimos y la cantidad de datos que conseguimos mantener en nuestros smartphones, y luego ya por no hablar de los datos que se mantienen en los centros de computación. Pero se necesita todavía evolucionar allí, hacer memorias magnéticas. Para esto es importante desarrollar otros materiales, como es esta figura de los esquirmiones, que es una imagen tomada en una de las líneas de Alba, que utilizan los momentos magnéticos para poder desarrollar temas para memorias magnéticas de altísima resolución. Y quiero también mencionar una línea nueva que estamos construyendo en Alba. Esta no estaba prevista cuando se hablaba del sincrotrón, porque el sincrotrón es para las aplicaciones que os he contado, van naciendo siempre otras. Esta no la habíamos previsto, y es una colaboración con la European Space Agency, la ESA. La ESA va a mandar después del 2030 un satélite que es Athena Mission. Es un telescopio avanzado para estudios de astrofísica, entre los cuales está el estudio de los agujeros negros, que, como he dicho antes, al principio de la charla, es uno de los puntos a entender también en el futuro.
Entonces, este satélite, este telescopio necesita espejos. Porque la tecnología de espejos y espejos que recojan la información que llega de estas fuentes que hay en el universo. Entonces, estamos construyendo una línea aquí en ALBA que servirá para testear los espejos que luego irán en el telescopio, que luego irá a la misión Athena. Por lo tanto, son tecnologías también que no solo sirven para el desarrollo de un nuevo fármaco, sino también para dar contestación a lo que decíamos antes, de las preguntas fundamentales de la humanidad. ¿Quién hace todo esto? ¿Quién hace los experimentos? Naturalmente tenemos gente en ALBA dedicada a cada una de estas líneas. He hablado antes de las beamlines, diferentes tecnologías, ahí tenemos expertos en cada una de ellas. Luego tenemos los usuarios que vienen de fuera. Y estos usuarios son, la mayor parte de ellos son académicos, vienen de universidades, de centros de investigación y publican sus resultados. Los publican y sus resultados son públicos. Estos usuarios vienen a través de un proceso competitivo que es un proceso en el que se da tiempo de A solo a los mejores de las propuestas que nos llegan, y las propuestas, las veis aquí a la izquierda, siguen creciendo, cada año tenemos más. Abrimos 2 veces al año y acabamos de evaluar las del primer semestre del año que viene. Y luego tenemos los usuarios industriales, que son importantísimos porque son también los que utilizan nuestros instrumentos para desarrollos de productos. Y esta es una parte importante de la utilidad de un sincrotrón, que no es solo para la investigación pública, que es también a veces solo inicial y luego tiene aplicaciones, como hemos visto en un estudio socioeconómico en que se ha visto que hay más de 300 patentes que citan trabajos hechos en ALBA por usuarios académicos, pero también tenemos los usuarios industriales, que son sobre todo los farmacéuticos. Para hacer esto es importante que la estructura funcione perfectamente. Habéis visto algunas fotos de la complejidad de la tecnología. Para que el usuario pueda hacer el experimento tiene que funcionar miles de sistemas, tiene que haber todo el control exacto, perfecto, y conseguimos hacer una operación que es fiable a más del 98%. Esto es un parámetro excelente si nos comparamos con otros sincrotrones de otros países. Hacemos un trabajo de divulgación, hoy yo lo estoy haciendo. Tenemos los días de puertas abiertas. Este año lo hemos tenido que cancelar, espero que el año que viene podamos hacerlo, y si no, seguramente en el 22. Y os animo a manteneros en contacto para tener información de cuándo es ese día en que ALBA se transforma en un museo de ciencia en la que podemos dar explicaciones a los más de 2.000 personas que vienen en el mismo día. Formamos jóvenes en muchísimos ámbitos, no solo en ciencia, no se necesita ser físico para venir a trabajar aquí. Necesitamos físicos, ingenieros, tecnólogos, técnicos, administrativos, expertos de comunicación. Y tenemos jóvenes que vienen, incluso los del FP, los de universitarios y naturalmente para estudios de doctorado. Oportunidades para desarrollos, pues como veis aquí hay una serie de temas y son algunos de los que hay, pero hay una variedad de actividad para poder llevar adelante una estructura como esta, muy grande y muy interesante. O sea, os aseguro que trabajar aquí es fantástico. Y naturalmente, como he dicho antes, para desarrollos en la ciencia, en temas de ciencias de la vida, materiales y químicas y las estructuras electromagnéticas de la materia. La historia de ALBA un poco se ha mencionado antes. En el 2003 se aprobó el proyecto. En el 2010 se inauguró. Marina estaba aquí, yo no estaba aquí.
En el 2010 se inauguró porque ya estaba instalado y se estaban empezando a poner en marcha. En el 2012 es la puesta en marcha de la operación oficial, en el sentido que empezaron a venir usuarios externos. En este momento tenemos 8 líneas en operación y 5 más en construcción. Nuestros usuarios han ido creciendo a lo largo del tiempo. Cuando se aprobó en el 2003, en España había 200 usuarios. En este momento en España hay 2.900 usuarios y otros 2.600 vienen de fuera. Y estamos planeando también el futuro. O sea, tenemos ya planes, no los voy a comentar ahora aquí, pero tenemos planes para qué va a ser ALBA a partir del 2030 y cómo va a evolucionar hasta ese momento. Estos son los números que un poco nos resumen. Somos 220 personas de staff. Como he dicho antes, tenemos 8 líneas en operación más 5 en construcción. 2 de ellas entrarán en función el año que viene. Tenemos miles de usuarios y muchos estudiantes. Y naturalmente las publicaciones, cada año aparecen más publicaciones. Estamos cerca de 2.000 publicaciones que explican lo que hacemos aquí. Y estamos aquí para resolver los retos de la sociedad y para avanzar en el camino del conocimiento. Tenemos muchísimas cooperaciones internacionales, no lo he mencionado, pero en Europa hay unas 12 sincrotrones, de los cuales 6 o 7 son parecidos a los nuestros, 2 son con energías mayores, y hay una asociación, la Liga de Sincrotrones y Free Electron Laser, que es otro tipo de producción de fotones. Es una asociación internacional que tiene un total de más de 35.000 usuarios, y ALBA en este año y el año que viene también somos el presidente de esta asociación, para decir la posición de ALBA dentro del panorama internacional es de altísimo nivel. Y finalmente lo más importante de ALBA es su gente. Y aquí hay una foto de todos nosotros. Y me excuso por la mala organización del principio de la charla, y ahora estoy a vuestra disposición para las preguntas que me querráis hacer. Moltes gràcies, doctora Caterina Biscari, per aquesta classe magistral. Abans d'obrir el torn de debat, ens plau agrair a la Societat Catalana de Biologia el seu suport curs rere curs en aquestes activitats de les TLC. Durant la xerrada ens heu fet arribar les vostres preguntes a través del xat. Doctora Geli, li vol formular la primera pregunta? Gràcies. Realment, la seva intervenció, doctora Biscari, ha estat molt interessant. A més, l'aplicabilitat i totes les possibilitats, a més, per persones que no tenim coneixements de física, doncs veure com vostè ho explica també és molt important. Mira, hi ha diverses preguntes que han fet les persones que estan connectades en aquest moment. En una, vostè ha fet referència que ja es veu que una de les aplicabilitats que ja s'està fent i que té molt futur és en l'entorn de la medicina. I vostè ha fet relació amb actors industrials o amb aliances industrials. Especialment ha comentat indústria farmacèutica. Hi ha una pregunta d'una persona que ha seguit el debat, era quines relacions econòmiques i ètiques estableixen amb la indústria, no farmacèutica només, sinó quines relacions, això té similituds en els comitès ètics que tenim d'assajos clínics dels hospitals, per fer alguna similitud, és a dir, perquè la història relacional de les infraestructures, diríem, científico-tècniques públiques, com és aquest cas, està bastant, la tenim en l'àmbit sanitari, estic parlant més estricte, regulades i a més amb comitès ètics obligatoris, assajos clínics i en relació als patents, etc. i les aportacions dels sectors industrials. Per tant, aquesta és una pregunta positiva, evidentment, perquè crec que és una de les línies, diríem, d'aplicabilitat més important, però ens pregunten quines relacions de tipus econòmic i tipus ètic, diríem, el d'ètic ho he afegit jo, però estava en el rerefons de la pregunta.
per poder treballar junts una infraestructura pública amb indústria que, evidentment, pretén treure un rendiment del producte final. Moltes gràcies, doctora Biscari. Entonces, desde el punto de vista de la relación económica es muy sencillo. Nosotros somos un instrumento público financiado, no lo he dicho antes, pero creo que es importante también en este contexto. Nosotros somos financiados el 50% por la Generalitat y el 50% por el Gobierno de España. Por tanto, la financiación cubre la inversión y lo que es luego la operación y naturalmente el personal. Como instrumento público, el acceso a los usuarios públicos que publican sus datos es gratuito, hace parte de nuestro presupuesto. El acceso a los usuarios industriales que utilizan luego los resultados de la investigación para la producción de productos, evidentemente tiene un coste que es solo el coste de operación. O sea, no hacemos ningún provecho sobre el coste, pagan el coste de operación. Y lo puedo decir, está en la página web, más o menos, número redondo, es 1 hora de BIM time son 500 euros. Dependiendo del proyecto, se pueden necesitar pocas horas. Por ejemplo, cuando se trata de temas farmacológicos que utilizan la línea de difracción, son experimentos rápidos, pero puede haber otros que necesiten días. Y es una inversión que hace la industria y que cubre el coste del experimento en ALBA. Por lo tanto, no hay ningún tipo de ganancia de parte nuestra con la industria. Sobre las cuestiones éticas, evidentemente, cada vez que hay o sea, nosotros en nuestros estatutos aceptamos cualquier tipo de investigación que no sea para aplicaciones militares. Las aplicaciones militares no las aceptamos ni en público ni en privado, o sea, no hace parte de nuestra actividad. Y las investigaciones que se hacen aquí, evidentemente, no llegan, son anteriores a los ensayos clínicos. Por lo tanto, la cuestión de los ensayos clínicos es algo que nosotros no tocamos, porque nosotros hacemos, como habéis visto, es propio entender la interacción del fármaco con la proteína. De ahí luego al ensayo clínico hay todo un camino en el cual nosotros no entramos. De todas formas, cualquier propuesta que llegue a nosotros está evaluada. La evaluación de la pública se hace a través de un panel evaluador de expertos internacionales que las evalúan y las ordenan en orden de excelencia científica. Las industriales tenemos lo que es nuestro Industrial Office, la oficina industrial, que recibe las preguntas, las evalúa y luego se evalúan técnicamente en temas de seguridad. Naturalmente, una parte muy importante es que todo lo que se hace aquí tiene que estar hecho en seguridad. Por ejemplo, hablando de farmacéuticas y de COVID, nosotros podemos aceptar muestras con el virus, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? El virus, lo que se llama el wild virus, no tenemos las condiciones de seguridad. Tiene que ser que técnicamente y en temas de seguridad se puedan hacer los experimentos. En relació, doctora, a aquest mateix tema, hi ha una pregunta de l'Institut Castell de Quer de Prats de Lluçanès que pregunta quin és el cost, va ser d'inversió i el cost, diríem, la despesa o pressupost anual del sincrotró, si això és cost efectiu o perquè en les línies que vostè s'ha especificat, si és tant cost efectiu, si se'n poden fer més, etc. Si també reben fons europeus o fons competitius. I en relació al que ha comentat, el tema de patents, quan es refereix a patents, quin tipus de patents? Perquè estem acostumats a altres patents, diríem, en l'àmbit acadèmic o en l'àmbit mèdic. Què vol dir una patent del sincrotró? Quin perfil és? Patent de procés, patent de producte, patent del que sigui. És a dir, per tant, aquí hi ha preguntes en relació als costos d'efectivitat. I patentes.
contesto antes la de patentes. Las patentes que tenemos nuestras, que no son muchas, habéis visto en la slide, eran 15 patentes las hechas de verdad en ALBA, se refieren todas a temas de sistemas tecnológicos utilizados para el desarrollo de las líneas o de temas de aceleradores o de un detector, por ejemplo. O sea, son todos sistemas tecnológicos desarrollados para la utilización en ALBA, y entonces luego, cuando la idea es nueva, pues se hace la patente. Y algunas de ellas, por ejemplo, hay una de un detector que está licenciada a una empresa y la puede vender a otros sincrotrones. Las otras patentes, sin embargo, que desarrollan luego otros grupos, pero que se refieren a nosotros, esto es algo que nosotros no controlamos. Normalmente, seguramente hay temas de fármacos y temas también de materiales innovativos. Y luego el coste. Entonces, el coste de la inversión total que hay en este momento en ALBA es del orden de unos 160, 170 millones. Que una gran parte se ejecutó al principio. Al principio, en el 2003, se asignaron a ALBA 200 millones, que cubrió del 2003 al 2010 el coste de toda la inversión de la infraestructura, del acelerador y de 7 líneas, más el personal. A partir de entonces, el coste de operación ha ido subiendo de los 17 y 18 millones, ahora estamos a un nivel de unos 25 millones al año, que cubren el personal, la operación, la energía y también nuevas inversiones. Además de eso, hemos tenido alguna inversión, algún aumento de inversión debido a los fondos FEDER estructurales. Pero no han sido muy altos, han sido en total, los fondos FEDER que nos han llegado durante todo este periodo han sido unos 20 millones. Por lo tanto, cuando yo digo, digamos números redondos, inversión 200 millones y operación ahora, en este momento, 25 millones al año. En relació a aquest... Estamos hablando del coste de un jugador de alta calidad del Barcelona o del Madrid. Sí. Y estamos hablando que el coste de operación es menos de lo que gana un jugador del Real Madrid, de los buenos, en un año. O sea, esto para ponerlo en comparación con lo que es la vida normal. A lo mejor este año ganan un poquito menos, no sé, y nosotros no ganamos más, a pesar de que la ciencia evidentemente ha tenido una visibilidad, y yo espero que se mantenga esta visibilidad en el futuro. Por lo tanto, es una inversión fantástica, porque incluso se hizo un estudio socioeconómico, del impacto socioeconómico, se hizo en el 2004, antes de empezar la construcción, una previsión, la hizo el catedrático García Montalvo de la OAB, hizo una previsión de lo que sería el impacto socioeconómico sin tener en cuenta los resultados científicos. O sea, simplemente como inversión de construcción, de movimiento de personal, de producción de puestos de trabajo, de conocimiento, todo esto, y era ya un impacto que salía positivo, incluso sin tener en cuenta todo lo que significa la ciencia, que es por eso que estamos aquí, no para hacer puestos de trabajo nuevos, sino para hacer ciencia. Pero ya incluso solo la inversión es una inversión que tiene un impacto positivo, una ganancia para el territorio. Y luego hay aparte de la ciencia, una parte muy importante del resultado de una infraestructura científica es el impacto en la formación de jóvenes, en la atracción de talento, en el desarrollo de instituciones tecnológicas cercanas. Todo esto no ha sido muy... no se ha aprovechado lo suficiente estos últimos años debido a la enorme crisis que ha habido económica. Habríamos podido construir más beamlines si hubiéramos tenido los medios económicos, pero ahora en el plan que tenemos de aquí al 2030 tenemos el plan de
rellenar lo que es nuestro hall experimental con nuevas beamlines y sobre todo ir a una tecnología nueva también de aceleradores que nos permitirá hacer un salto de calidad en las características de los haces de fotones que estamos produciendo. Perfecte. Moltes gràcies, doctor Olivera, sí. Gràcies. Aquí tenim una pregunta del Col·legi Sant Miquel dels Sants. Ens demanen, en relació a la celebració dels 100 anys del naixement de la Rosalind Franklin, gran científica que va ser arraconada pels seus companys homes en el descobriment de l'estructura de la doble hèlix de l'ADN, creu que actualment hi ha equitat entre dones i homes en l'àmbit científic? Entonces, la igualdad, una vez que, o sea, para las científicas, para las jóvenes y las no tan jóvenes que llegan al ambiente científico, yo diría que el ambiente científico es donde hay más igualdad en lo que significa la consideración y la igualdad de trato. Esto sí, pero somos pocas, somos muy pocas las científicas. Por lo tanto, somos muy pocas y sobre todo, claro, en posiciones como la mía, donde se llega a partir de una cierta edad, pues somos todavía menos, porque la evolución es positiva, aunque lenta, y yo espero que de aquí a algún año no sea una noticia el hecho de que la primera mujer directora del sincrotrón, la primera mujer directora del CERN, sino que sea la señora tal nombre y apellido, directora y ya está, sin que sea noticia el hecho de que sea mujer. O sea, ahí nos falta todavía mucho. Yo animo de verdad a todas las jóvenes que me estáis viendo y que tenéis interés de alguna manera en la ciencia, de atreveros a hacerlo. O sea, no solo atreveros, es un derecho que tenemos las mujeres. Nuestro rol, así como lo dibuja la sociedad, es el rol más de la mujer al servicio de los demás en sentido positivo, porque es muy natural para una mujer llegar a ser médico, llegar a ser enfermera o maestra, entra dentro del rol típico, ¿no? Ha sido una evolución, porque el médico antes no lo era, ahora allí sí se ha llegado. Sin embargo, el científico todavía se piensa que el científico en realidad hace un trabajo que lo hace para él, para su curiosidad. Y es verdad, y es muy importante y tenemos el derecho a hacerlo para nuestra curiosidad. Pero además de eso es que es esencial para la sociedad. O sea, la capacidad que tienen los médicos hoy de tratar de manera cada vez más eficiente las enfermedades es porque está toda la ciencia detrás. Por lo tanto, sirve igual el que está al final al lado del paciente como el que está trabajando en la beamline o el ingeniero que está diseñando el acelerador o la cámara de vacío. Nosotros aquí tenemos en nuestra división de ingeniería, debo decir, estoy muy satisfecha porque tenemos muchas jóvenes ingenieras que son fantásticas y veo además el hecho de que haya ingenieras que trabajan aquí atrae a otras. Es muy importante esto porque se necesita también verlo como algo natural y por lo tanto esto es esencial, que las niñas que tienen intereses y facilidad para la matemática, la ciencia y la ingeniería. Por ejemplo, el tema de la tecnología de información, el computer, ahí se necesitan mujeres, absolutamente. Faltan en todos los ambientes y es un trabajo que tiene, o sea, es una carrera que tiene trabajo asegurado al 100%, porque faltan personas, faltan expertos en tecnología de datos y por lo tanto, si las que me estáis escuchando os vais luego a hacer este tipo de carrera, tenéis asegurado el trabajo para el futuro. Un trabajo además que es esencial para el progreso de la sociedad. Perfecte, moltes gràcies. L'estudiant Bernat Ibáñez ens demana per què un grup d'investigador hauria d'escollir el sincrotró ALBA
en lloc de la resta de sincrotrons del món, com per exemple Grenoble? Sí, esta es una pregunta muy buena. Hay muchos sincrotrones, ¿no? Y cada uno de ellos tiene algunas especializaciones, pero hay instrumentación a veces que está en todos los sincrotrones. Por ejemplo, vuelvo a hablar de la difracción para temas para el estudio de las proteínas. Todos los sincrotrones tienen. Primero, si tienes el sincrotrón a tu lado es más fácil, es más natural. Y luego hay demanda, hay mucha más demanda de la que se puede acoger prácticamente en todos los sincrotrones. En ALBA hay algunas de las líneas que son líneas que existen también en otros sincrotrones. Luego hay 2 o 3 que se hicieron sobre líneas completamente revolucionarias y que hay otras en el mundo, pero muy pocas, y que tienen, y no es fácil encontrarlas en otros sincrotrones, incluso el SRF. Si habéis visto en alguna de las slides, había un experimento que se está haciendo entre ALBA y el SRF, porque hay colaboración. Entonces, lo que sucede a veces es que tienes un instrumento en ALBA que complementa el que está en el SRF. Entonces, el investigador puede utilizar los dos. Y esto en la línea, cuando he hablado antes del IPS, esta Asociación de Sincrotrones Europeos, estamos viendo propio también qué es lo que se necesita desarrollar para que sea, para completar toda la instrumentación que se necesita, que no haya duplicaciones donde no se necesitan, de manera que el usuario pueda viajar entre los países o mandar, como se está haciendo este año, mandar las muestras a los diferentes sincrotrones, y que se trabaje todos juntos. Pero una cosa importante es que tener un sincrotrón en tu país te da la posibilidad también de desarrollar proyectos de colaboración de manera más eficaz, evidentemente. No es solo el usuario que viene, hace su experimento y se va. Nosotros tenemos proyectos nuestros de colaboración con otros usuarios y naturalmente es más sencillo y más eficaz si tienes los centros o cercanos al sincrotrón, y hablo de todos los centros que están cercanos a ALBA, por ejemplo, en el campus de la UAB, en Barcelona, o también centros dentro del panorama nacional. Por ejemplo, participar juntos en proyectos nacionales. Evidentemente lo haces utilizando el sincrotrón si tiene el instrumento que necesitas y luego complementando con el otro. Pero la calidad de nuestras líneas no es solo por qué vienen los españoles, o sea, por qué vienen los alemanes. Nosotros, nuestros usuarios internacionales, cada año nos llegan más usuarios internacionales. ¿Por qué llegan más? Porque cuando vienen aquí tienen un servicio fantástico, tienen la capacidad de hacer experimentos de altísima calidad y nos eligen en vez de elegir a lo mejor al que tienen allí en su país. Por lo tanto, es una suma de factores, es el tener la instrumentación adecuada, el tener el soporte adecuado a los usuarios, el tener la colaboración y el soporte técnico y científico del personal de ALBA. Todo esto hace que nuestras líneas estén todas en lo que se dice overbooked. O sea, a nosotros nos llegan más del doble de las propuestas que podemos hacer. Gràcies, doctora Caterina. Resulta que ja ens queda poc temps. Jo li formulo l'última pregunta i ja li donem la paraula a la doctora Marina Geli. Com seleccioneu els estudiants que volen anar a fer pràctiques? Sí, hacemos cada año los estudiantes entonces tenemos 3 diferentes tipos de estudiantes. Uno son los estudiantes de FP, que vienen y naturalmente tenemos nos apoyamos en la Departamento de Educación de la Generalitat, colaboración con diferentes institutos de FP cercanos a ALBA, evidentemente, donde tenemos un cierto número de plazas y lo organizamos con los institutos mismos. O sea, definimos un número de plazas y el instituto nos manda a algunos de sus estudiantes que luego aprobamos.
Luego tenemos la llamada anual para hacer prácticas a estudiantes de universidad o de máster. Y aquí lo que hacemos es abrir una convocatoria pública que se abre normalmente en el mes justo antes del verano, donde y le damos visibilidad en todas las universidades y luego nos mandan los currículums y elegimos a los currículums mejores. Este año tenemos unos 15, me parece, de estos y hemos tenido un aumento de candidatos importante. Naturalmente, los candidatos que llegan normalmente también vienen de universidades de Barcelona, porque nosotros a estos les ofrecemos un pequeño salario, pero no es un salario como para poder vivir aquí si vienen de fuera de la zona. Hablamos de 400, 450 euros al mes. Entonces, eso lo hacemos con la convocatoria así. Y luego están los estudiantes de doctorado, donde aquí lo que hacemos es que tienen que ser personas que estén colaborando con grupos que estén ya haciendo proyectos con nosotros. O sea, no tenemos estudiantes de doctorados completamente basados en ALBA, sino siempre son 50% en ALBA o otro porcentaje, pero basado en un proyecto de colaboración que esté ya en marcha, pues, y los tenemos ya con grupos nacionales y también internacionales. Por ejemplo, con Alemania, con Inglaterra, hemos tenido estudiantes de doctorado, siempre dentro de un proyecto de colaboración. Moltes gràcies. Li donem la paraula a la doctora Marina Jali. Moltes gràcies. Jo hi hauria moltíssimes preguntes perquè potser hem parlat més d'aplicacions en medicina, però vostè ha fet esment a un altre dels grans reptes del món, que jo no discrimino entre la salut global i la salut mediambiental, de fet, perquè la salut mediambiental forma part clarament de la salut global, no? I qui pensi que són dues coses diferents realment no és així, però les aplicacions del sincrotró en els temes mediambientals m'ha semblat que amb els temes de canvi energètic, necessitat de fer un canvi de fonts d'energia em semblen extraordinàriament importants. Li volia formular en aquest sentit una última qüestió abans de la cloenda, doctora Viscarli, que és en els fons europeus de reconstrucció europea que ara arrel de la pandèmia, però que en tot cas ara s'ampliaran i s'estan ampliant i ja s'han començat a sortir els primers tòpics, vostè creu que hi haurà també possibilitat de que vostès des del sincrotró ALBA tinguin capacitat de poder presentar-se aquests fons de canvi de model estructural o d'enfortiment de línies com la seva, tant des del punt de vista de materials com des del punt de vista mediambiental, perquè un focus d'aquests fons de reconstrucció europea precisament és el canvi del model energètic o l'economia verda o canvis estructurals de temes mediambientals de contaminació tant de l'aigua i dels oceans com també, per descomptat, contaminació de l'aire. Per tant, volia l'última pregunta. En tindríem moltíssimes, doctora Viscarli. Ja la tornarem a convidar. Ben segur que la doctora Oliveras la tornarà a convidar, però li volia comentar si hi ha possibilitats noves en relació al Fons de Reconstrucció Europea. Estamos trabajando en ello. O sea, nuestra esperanza es que sí, estamos preparando una propuesta, no solo nosotros, sino también con los centros cercanos, incluida la UAB, y también con una visión también de ayudar a la innovación, hacer un centro propio de innovación aquí cerca. Por lo tanto, estamos trabajando en ello. Nosotros aplicaremos, luego tendremos que ver si la cosa va adelante, pero nuestra idea es que en este proceso que tenemos ahora de diseñar la evolución de ALBA a lo que será ALBA 2 en el 2030, evidentemente estos temas estaban ya sobre la mesa antes de que aparecieran estos fondos de recuperación, y si podemos aprovechar esos fondos de recuperación, pues será fantástico. Y si no, lo haremos sin los fondos de recuperación, un poco más despacio. Doncs moltes gràcies per la seva conferència, doctora. Jo només volia, no és una cloenda perquè és impossible concloure resumidament, però adreçat bàsicament al públic majoritari que nosaltres tenim, és a dir, l'interessant de com la ciència necessita barrejar disciplines diferents.
i vostè ho ha indicat clarament, amb una gran infraestructura d'una aplicabilitat extraordinària. Aquí vostès tenen persones bàsiques, d'investigadors bàsics, enginyers, biotecnòlegs, mecànics, perquè aquest és un altre, per això també els cicles formatius ha estat molt interessant, i després indirectament treballen amb biòlegs, amb metges, amb moltes altres disciplines, perquè evidentment vostès poden fer una primera línia de procés que després acabarà anant a una altra, a un assaig clínic o és igual a un procés industrial o que sigui, a un procés mediambiental o el que sigui. I aquest és un tema molt rellevant per destapar vocacions de tot índole i en la nostra universitat, que també tenim enginyeries i tenim fortalesa en els àmbits de salut i tenim fortalesa en altres àmbits, en la biotecnologia, en la biologia, etc. Doncs aquest és un element molt rellevant de veure com un té sentiment de pertinença, doctora Biscari, i orgull. Va costar molt el sincrotró-alba perquè evidentment hi havia competència, però evidentment Catalunya va fer una aposta molt important probablement perquè hi havia, diríem, xarxa per fer-ho possible, tant xarxa industrial com xarxa, evidentment, universitària, en aquest cas, molt liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona. La segona consideració molt important és que la ciència bàsica és, igual que potser és més conegut en l'àmbit mèdic, translacional per si. És a dir, encara que vostès no acabin al final veient el que vostè ensenyava de com els nanomaterials poden entrar en el nucli de la cèl·lula cancerosa, és igual, un feix de llum per destruir una proteïna o per acompanyar una proteïna, això acaba sent, evidentment, curatiu. Perquè és així. I, de fet, vostè ha ensenyat una imatge d'un hepatocarcinoma, d'un càncer de fetge, però moltes altres aplicacions. I la tercera consideració és que allò que és local ara és global. I, per tant, també els nostres estudiants han d'entendre que el món de la ciència avui és global i que nosaltres podem ser totalment competitius si fem bé les coses, com és en el seu cas, que a part d'investigadora dirigeix, que aquest és un altre àmbit molt important, la gestió de la ciència. La gestió de la ciència. Per tant, jo ho deixo aquí, doctora Oliveras, un plaer escoltar-la, però també tenir persones de la seva trajectòria que ja porten anys dirigint una de les infraestructures amb més possibilitats que tenim, ha estat altres, però a Catalunya en aquest moment i que tindrà ben segur i tindrà moltes aplicacions en els grans reptes que tenim clarament en el món, però també per descomptat a Catalunya. Moltes gràcies. Gracias a vosotros por esta oportunidad de compartir mi experiencia y la experiencia de Alba, sobre todo. Perfecte. Moltes gràcies. Una vegada acabat aquest acte, agraïm molt la vostra participació en aquesta segona activitat de les tertúlies de literatura científica. Recordem que la propera serà el divendres d'aquesta setmana, 20 de novembre, amb la participació de la doctora Anna Caño, que presentarà una ponència, les cèl·lules mare a les plantes. Ara us preguem que aneu abandonant la sessió, excepte les persones de l'organització i les ponents. Gràcies per ser aquí. Fins a la propera.